Otro tema. Ahora, la verdad es que fue una semana muy estresante para todos, indudablemente, porque rápidamente lo que sucede en materia económica, la alta volatilidad del dólar, la inflación subida, esperar, claro, digo, porque uno habla de la suba del dólar y va a decir, bueno, no sé, no me importa, no tengo resto como para comprar dólares, no puedo cambiarlos por esos famosos 200 dólares, no voy a comprar dólares. Sí. Pero eso te impacta rápidamente en los precios. Porque hay vivos también y porque hay precios de reposición y que hacen que todo nos salga más caro y que a fin de mes nuestro sueldo valga menos. Sin duda. De este modo, la gente está más nerviosa que lo habitual, ¿no? Y estás esperando hasta psicológicamente que ese número al que llegó esta semana el dólar, esos 500 pesos fuera menos, porque psicológicamente llegar a los 500 te impacta y mucho. Vamos a hablar ahora con el doctor Jorge Catelli, es psicoanalista. Y le queremos preguntar cómo sobrevivir al estrés financiero de estos días en un año electoral. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Encantado. Gracias por la convocatoria. Bueno, ¿tuvo una semana tal vez con más consultas o con con una necesidad de resolver algo que se volvió monotemático? Doctor, ¿cómo hago? Estoy nerviosa, no sé cómo hacer rendir la plata. ¿Le pasó? Fue el tema de la semana con todas las consultas y creo que ahí tenemos que, en primer lugar, distinguir algo muy importante que tiene que ver con lo que son los modos de defensa del propio ser humano que anticipan algo de lo que podría ser un peligro y cómo se diferencia esto cuando la vivencia de peligro es permanente. Porque creo que lo que venimos viviendo, y en esto los argentinos lamentablemente cíclicamente lo volvemos a padecer y lo volvemos a sentir, que es pasar de una sensación que podría ser en una determinada circunstancia una alerta por algo puntual a una angustia constante. Y esto sí es algo que produce, de acuerdo a las características de cada sujeto, diversos síntomas, diversas preocupaciones e incluso situaciones que en algunos casos detonan efectos psicosomáticos graves. Sí, y las preguntas, decía, fue el tema de la semana, ¿sí? Fue un tema sin duda de la semana. ¿Y qué tipo de consultas le hacen? Es que en verdad no es una consulta específica en relación con lo económico, sino que esto se filtra en medio de las problemáticas subjetivas de cada paciente. Con lo familiar, con la pareja, muchas veces se dice, ¿no?, que el problema o un problema económico, una situación económica... Se termina metiendo en la intimidad de la pareja. Sí, es crucial. El tema del dinero tiene que ver con la supervivencia, con la posibilidad justamente de sostener el nivel de vida, la alimentación, dependiendo del estrato social en que la persona se encuentre. Habrá algunos a los que no les afecta tanto, otros menos, pero en general hay una afección muy grande caracterizada por la angustia que invade todos los ámbitos de la vida, ya sea el de la relación de pareja, la nerviosidad ante los propios hijos, las situaciones laborales, la vivencia de que ese mismo sueldo para aquellos que son asalariados no va a tener el mismo poder adquisitivo, que va a haber una pérdida, porque creo que la amenaza permanentemente es, por ejemplo, con el tema de la inflación, ¿qué voy a perder? ¿Qué tengo que ceder? ¿Qué cosa era aquello de lo que elijo desprenderme porque no voy a poder cubrir todos los gastos para la manutención? Que antes eran, no sé, la salida extra del fin de semana, la comidita, y ahora empiezan a ser cosas más básicas, ¿no? Más necesarias. Sí, ¿Fede? ¿Sabes qué? Yo tengo un amigo que tuvo un episodio, bueno, tuvo que ir a psicólogo, psiquiatra, que lo pudo curar con plata. ¿Qué quiero decir? Que le cambió el trabajo, creo que tuvo un trabajo extra y demás, y se pudo acomodar mensualmente, y ese problema que era crónico, que era un pitido en el oído, se le redujo al 10%, algo que escuchaba permanentemente y no lo dejaba ni siquiera vivir. Cambió de trabajo, tuvo, no sé, duplicó el sueldo, lo que sea, tuvo la tranquilidad mensual, y ese ruido que escuchaba él, y solamente él, se le redujo al 10%. Digo,
mirá que probó con análisis, psiquiatra, lo medicaron y todo, y no había manera de solucionárselo. Digo, ¿qué hacemos con esa gente que no tiene la solución a mano de cambiar el trabajo o de un aumento exponencial del sueldo? Bueno, justamente este caso que estabas mencionando es uno de los casos propios de las reacciones psicosomáticas graves que yo les estaba comentando hace un rato, producto de una especie de amenaza permanente. Eso sí, ese síntoma de acúfeno se llama, que escucha ese pitido, ese sonido permanente y enloquecedor, pero lo que fue evidente fue que ante el alejamiento del elemento traumático o del elemento que lo estaba angustiando, eso se redujo casi directamente. O sea, la angustia se traduce en lo físico. La angustia en este caso se tradujo... Sí, se suele vincular muchas veces a temas de angustia o de este tipo que nos genera estas semanas, en cuestiones, por ejemplo, con el aparato digestivo, ¿no? Sí, claro, obviamente. Es como el principal receptor, el aparato digestivo de la tensión nerviosa, entre otras cosas, por esto, ¿no? A ver, el cuerpo es un enorme escenario con múltiples posibilidades de expresión de situaciones psíquicas, afectivas, emocionales y principalmente con respecto a ese afecto que es la angustia. Sí. Todo el cuerpo. En muchas personas hay una vía facilitada para que sea el aparato digestivo. Sí. En otros van a tener en la piel irritación, picazón, claro. Eczemas. Dolores, eczemas. En otros va a aparecer en el aparato respiratorio. En otros van a aparecer con jaquecas. Y en muchos con ataques de pánico. Y lamentablemente también nos encontramos con una incidencia hasta cardíaca que deriva en casos fatales y que provoca incluso situaciones de infartos de miocardio, por ejemplo, aumento de la presión arterial. Quiero decir, esto varía y acá es muy importante no generalizarlo, sino saber que esto es un factor estresor que en cada sujeto va a encontrar una vía facilitada de acuerdo a las características de ese sujeto y las situaciones previas que habitan en esa facilitación en esa persona. ¿Sí? Bueno, por eso es tan importante también desde los medios hablar de la responsabilidad que tenemos todos al comunicar en una semana como esta, porque además inclusive hay un sector, podríamos decir, las personas más grandes en muchos casos están todo el día prendidas a la tele y viendo como si fuera un monstruo gigante que los va a devorar una situación como la que vivimos esta semana. Y la angustia y todo eso va mellando claramente, como dice el doctor sobre la salud. Cami, ¿querías agregar algo? Sí, que cómo nos damos cuenta con estas situaciones que tenemos síntomas en el cuerpo, cómo nos damos cuenta a qué se debe. Porque veo mucha gente que quizás no se detiene a pensar a ver si tiene que ver algo con lo psicológico. Hablo de gente que capaz le duele mucho la panza todo el tiempo, por ejemplo, el amigo de Fede, y capaz no se detienen a pensar, che, esto capaz tiene que ver con estrés. ¿Cómo le podemos decir a esa gente que se detengan a pensar en empezar psicólogo, buscar una respuesta a eso? Es una muy buena pregunta y te la agradezco porque me das pie para decir algo que tiene que ver con que son síntomas que no aparecen con una relación en apariencia directa con la situación estresante que tiene múltiples factores, desde lo singular, subjetivo, familiar y lo social en el contexto en que nos encontramos. Pero me parece que sí, poder contar esto en este momento, en este programa, es una manera de poder ofrecer a que la población tenga presente la hipótesis de que hay cosas que le están ocurriendo y que es una permanente invasión de una información irritante, alterante, que no es gratuita su entrada y su recepción por parte del aparato psíquico, sino que muchos síntomas que pudieran estar teniendo, afecciones que parece que no tuvieran nada que ver con lo que están viviendo psicológicamente, tienen
una relación directa Bien. y que esto amerita hacer consultas, ¿sí? Bien, bueno, nada, tiene que dejar un consejo para cerrar. Un consejo a la gente que está mirando en medio de una situación de tensión como la que se está viviendo, año electoral, algo que no va a disminuir de hoy para mañana, ¿no? Tal vez se calmó un poco al ver que está a 4.60 en vez de 500 el dólar, pero digo, va a ser más o menos lo mismo. Sí, y que creo que tenemos por delante muchas tensiones más que van a seguir apareciendo. Creo que el primer consejo es poder primero tomar conciencia de que hay muchos factores que tenemos que empezar a intentar administrar con respecto a la información, al impacto. Segundo, me parece que tenemos que intentar, cada uno desde nuestro lugar, no ser objeto de potenciación de esa información en donde le vamos dando mayor volumen. Bien. Tercero, sí poder hablar con nuestros seres queridos, poder estar en contacto y refugiarnos en los afectos, en los vínculos, en los lazos que nos sostienen, para poder así encontrar algo de una protección simbólica, psíquica, en relación a todo lo que tiene que ver con esa invasión externa de una información que nos pone en alerta, y esa alerta tiene un costo de angustia, en muchos casos de miedo y en otros casos de somatizaciones graves. A estar atentos entonces y a llamar a papá y a mamá, viste que decía el contacto y el vínculo con los familiares. Sí, claro, A estar en caminar, hacer contacto. ejercicio, estar con los seres queridos Sí. y distraerse. Gracias, doctor. Un gusto, a su disposición, ¿eh? Adiós. Sí. Buena biblioteca metió Sí, muy el tanque. bien. Pero era croma, ¿eh? No ¿Era croma? Sí, viste que tenía un Dale. fondo Parecido a Bueno, Pavón. pero puede ser la propia. muy bueno. Oh. No. ¿Vos decís que querés alguna foto? No sé, Después le vamos a igual no le preguntar. preguntamos cuando lo teníamos al aire. No, la no. próxima le preguntamos. Ah, está Estamos Jorge. debatiendo. Jorge. Jorge, contanos de la biblioteca. ¿Está Jorge o no? ¿Sí? Jorge. Ah, ahí está. A Mejor ver. preguntémosle, porque si no... Jorge. Ahí Ahí está. Ahí está. ¿Esa biblioteca es tuya no? Sí, es mía. ¿Viste? Se nos Párate, repite. Jorge. Párate y caminá. Son casi 35 años de trayectoria, así que tengo mucho trayectoria. No, mucho sí, no lo dudo, pero digo por la foto. ¿Es una foto o estás ahí? No, estoy acá. Muy 5.000 bien. volúmenes. Muy bien. Muy bien, ¿Vos muy te diste bien. cuenta, el doctor? Acá Entonces, debatían si era entonces- una foto de biblioteca o era una biblioteca real. no. Que vaya a agarrar el Ahí ya, va título. para atrás. Ahí se Sí, para y sí, va. sí, es Muy verdad. bien, ¿eh? Es verdad. Bueno, gracias, doctor. Pavada que te- Porque en tiempos... Había una apuesta en juego, le quiero decir, doctor. La va a pagar Carolei. No. No. ¿Pagar? ¿Qué es eso? Qué feo verbo. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, tenemos virales Sí, Sí. para este domingo, con como Cami. siempre. A ver. Sí.